Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Nunca he sabido si eso que vi fue real o si ya estoy mal de la cabeza, pero desde aquella noche dejé de dormir tranquilo. Y no soy el único. Otro muchacho del pueblo también lo vivió, pero él ya no volvió a hablar. Se encerró en su casa con su mamá y dicen que desde entonces se ha quedado medio loco. Todo empezó por desobedecer una advertencia. Aquí en el pueblo hay un cerro al que todos le dicen el del venado. Se ve desde cualquier parte, pero no tiene caminos, ni senderos, ni nada. Nomás un par de veredas por donde suben los animales. Es puro monte, ramas, piedras y silencio, pero todos lo respetan, especialmente en Semana Santa. Desde que yo era niño, los adultos siempre nos decían lo mismo: no suban al cerro en Semana Santa, no es bueno que jueguen con eso. Nunca explicaban a qué se referían bien, nomás decían que no se debía, que no es bueno tentar al diablo, que hay cosas que no nos tocan. Y uno de morro pues nomás se ríe, hasta que creces y te gana la curiosidad, y haces estupideces como la que yo hice. Yo tenía 18 en ese entonces, me juntaba con dos compas, de esos con los que te sientes invencible, el Toño y el Beto. Nos gustaba andar de vagos, fumar, escuchar música en el panteón, esas tonterías que uno hace para sentirse diferente. Cada Semana Santa no fuimos a misa ni nada. El Jueves Santo nos juntamos temprano para ir a ver si encontrábamos un lugar donde meternos a nadar, pero todo estaba seco. Ya para la tarde, Toño dijo algo que no se me va a olvidar: ¿y si subimos el Cerro del Venado? A ver si es cierto que espantan. Beto y yo lo miramos y nos reímos. El puro choro de los viejos, dije yo. Yo sí jalo, contestó el Beto, pero vamos de noche para hacerlo más interesante. Y así quedó. Preparamos linternas, una bocinita para escuchar música. Llevamos un poquito de esa hierba verde y un poquito de alcohol, y cada quien se subió. A las 10 de la noche empezamos a subir por la parte trasera del pueblo, donde está más empinado. El aire olía raro, como a zacate quemado. Subimos lento, el monte crujía con cada paso. A ratos se escuchaban chicharras y a ratos nada, como si se fuera el sonido. No llevábamos mucho cuando Beto, que iba adelante, se paró en seco. Oigan, ¿ya vieron eso? Pensamos que estaba señalando algún animal, tal vez alguna serpiente, pero al fondo, entre los árboles, había una luz tenue, rojiza. Parecía como una fogata. Toño dijo que fuéramos a ver. Yo dudé por un momento. Sentía un mal presentimiento, como el pecho apretado. Pero seguimos, como viles tontos. Nos acercamos agachados, cada vez más despacio. La luz se hacía más intensa, hasta que la vimos. Una especie de fogata grande, pero como que no tenía humo. Y alrededor había 3 figuras. Eran mujeres, desnudas. Tenían el cuerpo pintado con una mezcla de rojo y negro, como si estuvieran manchadas de sangre y ceniza. Pero lo peor no era eso. Estaban cantando algo, como un tipo de rezo, un canto que no sonaba español, ni ningún otro idioma que yo hubiera escuchado. Era como un arrullo espantoso, con la voz quebrada, como si lloraran al mismo tiempo que rezaban. Toño sacó su teléfono para querer grabar. Le dije que ni se le ocurriera, pero ya era tarde. Una de ellas se dio la vuelta y nos vio directamente. No gritó ni corrió hacia nosotros, nomás extendió el brazo y sonrió, como si nos estuviera invitando. El fuego subió más. Las otras 2 dejaron de cantar y ahí fue cuando lo vimos. No eran mujeres normales, no. Algo les crecía del cuerpo. Una de ellas tenía las piernas como torcidas, como de cabra, con pezuñas. Otra tenía los brazos alargados, colgando como ramas secas. Y la tercera, la que nos vio primero, no tenía ojos, solo cuencas negras y brillosas. Salimos corriendo como nunca en la vida. Corrimos cerro abajo sin ver por dónde. Toño gritaba que nos seguían. Yo no quería voltear, solo escuchaba risas. Pero no eran risas normales, eran como burlonas, como de alguien que te disfruta el miedo. Beto se cayó. Yo me regresé por él. Se había golpeado la pierna y Toño en un momento había desaparecido. Lo ayudé a pararse y nos fuimos como pudimos, arrastrando los pies. Tardamos varios minutos en bajar.
Pero lo peor fue que el pueblo estaba en silencio total. No se oía nada, ni perros, ni gente, nada. Nos metimos a mi casa sin decir nada. Nadie nos quiso creer, hasta que pasaron las horas y Toño no volvió. Pasó una semana sin que regresara a su casa. Lo encontraron tirado a mitad del campo, cerca del río seco, sin ropa y con la cara completamente quemada. Y lo peor es que tenía una mueca, una sonrisa. Desde ese día no volvimos a hablar de eso. No sé cómo explicarlo, pero después de esa noche, el mundo no volvió a ser igual. Lo que sentí bajando del cerro fue algo que ni siquiera se compara con el miedo. Fue otra cosa, como si algo de mí se hubiera quedado allá arriba. Y eso me persiguió durante semanas. El día que encontraron a Toño, todo el pueblo comenzó a hablar. La versión oficial fue que se había perdido y murió de hipotermia, pero el cuerpo no tenía signos de frío. Tenía quemaduras y esa sonrisa, como si algo lo hubiera dejado así, como una advertencia. Beto dejó de hablar, literalmente. No volvió a decir ni una palabra desde ese día. Su mamá me dijo que lo escuchaba hablar dormido, pero que no eran palabras, que eran sonidos. Ese mismo canto que escuchamos aquella noche, como si algo hubiera entrado en el cuerpo. Yo traté de seguir con mi vida, pero no se puede cuando cada noche escuchas sus voces, cuando apagas la luz y ves sombras moverse por tu cuarto, cuando sientes que te observan desde la ventana, aunque vivas solo. Un día pasaron cosas que me obligaron a aceptar que ya no estaba solo. Me desperté a medianoche por el ruido de pasos en la azotea. No eran gatos, eran pasos pesados, como si alguien caminara arrastrando algo. Me armé de valor, subí con un bat, pero no encontré nada, aunque al día siguiente había marcas de pezuñas en el concreto, como si estuvieran fundidas, como quemaduras, y un olor horrible a huevo podrido, a carne vieja. Mi abuela decía que el olor era azufre, como a demonio. Yo no quería creer, pero cuando la vida se vuelve un infierno, terminas creyendo. Fui con el sacerdote del pueblo, le conté todo, no me juzgó, pero me dijo que no podía ayudarme, que hay cosas que solo se resuelven con arrepentimiento verdadero. Yo le dije que no sabía por qué me pasaba esto, que yo no había hecho nada, y él me contestó algo que se me quedó grabado. Hiciste lo peor, estuviste donde no debías de haber estado. Solo suben los que buscan perderse. Me dio unas oraciones, agua bendita y una vela. Esa noche recé, lloré y grité, todo, y solo fue peor. La vela explotó de la nada, el cuerpo se empezó a poner helado, y por unos segundos vi algo en la esquina de mi cuarto. Era una figura de mujer, pero no se movía, solo estaba ahí, como vigilando. No tenía rostro, solo piel colgando y la boca abierta. No dormí, y al día siguiente tomé una decisión. Fui solo en pleno día, de regreso al cerro. Subí con miedo, con rabia, con un rosario en la mano. Grité, lloré y pedí perdón. No sé por qué lo hice ni a quién estaba hablando, solo gritaba al viento. Pero en algún punto el aire cambió. Todo se quedó en silencio, como esa noche. Y luego una voz pero dentro de mí, no afuera. Una que me hablaba desde mi cabeza. No decía palabras, era solo una emoción, como si me dijera, ya no vuelvas. Puedes irte, solo no vuelvas a cometer tonterías. En ese momento me desmayé y me desperté muchas horas después, ya cuando había oscurecido, ya sin luz, solo. Pero el miedo se había ido, como si me hubiera sacado algo adentro. Bajé el cerro con las piernas temblando y desde entonces no he vuelto a subir. Nadie me lo tiene que decir. Yo sé que ese lugar no era para nosotros. A veces los pueblos guardan secretos, no porque quieran ocultarlos, sino porque hablar de ellos los vuelve reales. Yo no sé si lo que vi esa noche fue brujería, un castigo o una advertencia. Solo sé que Toño ya no volvió y Beto ya no habla. Y yo ya no soy el mismo. Y si alguien se lo pregunta, eso de que dicen de que las brujas son falsas, es mentira. Existen, pero no tienen escobas, ni calderos, ni sombreros como la gente piensa. A veces solo son mujeres haciendo rituales en el cerro. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Nunca pensé que algo tan simple como abrir una puerta pudiera cambiarme la vida. Cuando empecé a trabajar como maestro rural, pensé que lo más difícil sería la lejanía, el calor o la falta de recursos. Pero lo que realmente me quebró fue ese salón. Esto pasó hace unos 6 años. Me ofrecieron una plaza en una escuela primaria en un pueblo perdido entre los cerros. Dedos a los que llegas por terracería y apenas hay señal de celular. No tenía muchas opciones en ese momento, así que acepté sin pensarlo mucho. El primer día fue tranquilo. El director era un señor ya grande.
medio seco pero respetuoso. Me presentó con los otros 2 maestros que trabajaban ahí y con el conserje, un viejito muy callado que siempre andaba con una gorra rota y los pantalones manchados. Me dieron mi grupo de 5º grado y me asignaron un salón que estaba en uno de los extremos del plantel. Todo muy sencillo, pero cuidado. Lo único raro era un aula que estaba justo frente a la mía, con las ventanas tapadas por dentro con cartón y una cadena oxidada en la puerta. No le di importancia al principio, pensé que era un salón en desuso o quizás una bodega, pero cuando pregunté por él, todos cambiaban la cara. Ese está cerrado desde hace muchos años, me dijo una de las maestras, esquivando el tema. Yo por curioso le insistí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Nada, mejor ni preguntes, nomás no lo abras, me contestó. Esa fue la primera advertencia. Luego el director me lo dijo de forma más directa. Oye, ese salón ya no se usa, está clausurado, está prohibido abrirlo, ni se te ocurra asomarte. Me pareció exagerado, pero bueno, uno llega nuevo y no quiere causar problemas, así que me hice la idea de ignorarlo. Posiblemente solo era una broma y lo usaban como bodega, pero querían asustarme. Pasaron las semanas y me adapté. Los niños eran buenos, aunque varios con historias muy pesadas. Familias con violencia intrafamiliar, pobres, padres ausentes. Lo típico en ese tipo de lugares, pero hasta eso que eran respetuosos y calmados, y eso hacía todo más llevadero. Una tarde salí más tarde de lo normal, porque estuve revisando tareas. Ya casi oscurecía y la escuela estaba vacía. Solo quedaba el conserje, barriendo en la cancha. Fue ahí cuando lo escuché, un ruido dentro del salón clausurado. Fue clarito, como un golpe seco, como si hubieran tirado una silla. Me asomé, pero no vi nada. Me acerqué a la puerta y la cadena seguía puesta, pero por la rendija de abajo vi una luz encendida. Una luz como amarilla, tenue, como de un foco muy viejo. Me quedé helado. Pensé que alguien se había metido, que quizás algún vago del pueblo o algún chavo haciendo bromas. Fui a buscar al conserje para contarle. Le dije lo que vi y me dijo que seguramente estaba cansado, que ahí no había luz desde hacía más de 20 años. ¿Y si alguien se metió? Le dije. Nadie se mete ahí, créame. Ese lugar no es para curiosos, todos lo conocen muy bien. Lo dijo tan serio que hasta me hizo dudar de lo que había visto. Al día siguiente todo parecía normal. Los niños jugando en el recreo, un par de maestros tomando café, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa luz, y menos el golpe que había escuchado. Pregunté discretamente a algunos alumnos. Uno me dijo que su hermano mayor le había contado que ahí murió una niña hace muchos años. Otro me dijo que ahí espantaban. Una más me juró que su tío fue maestro y renunció después de una semana. Todos eran rumores, leyendas, pero cuando algo se repite tanto, algo debe de tener de cierto. Un viernes, después de clases, el director tuvo que salir por un asunto familiar y me pidió que me quedara a revisar unos libros en la oficina. Eran casi las 7 de la noche cuando terminé. Fui a dejar unas cosas a mi salón y al pasar frente al aula clausurada, vi que la cadena ya no estaba puesta. Pensé que quizás era una broma de mal gusto. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a pasar. Sentí una presión en el pecho, como si algo me dijera que no entrara, pero ya estaba ahí y la curiosidad me ganó. Empujé la puerta con suavidad. Hizo un chirrido agudo, largo, como si llevara años sin abrirse. Lo primero que me llegó fue un olor a humedad, a encierro, pero también algo más, como a trapo mojado, como a sudor viejo. El aire estaba denso, polvoriento. Dentro el salón parecía detenido en el tiempo. Pupitres pequeños con los nombres de los niños rayados con lápiz. Un pizarrón verde desgastado. Una figura del cuerpo humano colgada en una esquina, ya descolorida. En las paredes, dibujos pegados, con masking tape podrido, como si nadie los hubiera tocado desde los 90s. Pero lo más raro fue al fondo del salón. Había una banca diferente. No era de escuela, era una banca larga, de madera oscura como de iglesia. Y frente a ella una especie de altar improvisado. Encima una caja pequeña, cubierta con un velo blanco y veladoras, todas derretidas, como si las hubieran usado hasta el final. Sentí un escalofrío brutal. El aire ahí dentro se sentía cargado, como si estuviera denso, como si me empezara a respirar. Quise salir, pero antes de dar la vuelta, escuché algo, un murmullo. No puedo explicarlo. Era como si alguien hablara bajito, pero no entendía las palabras. Era una voz infantil, como la de una niña. Volteé despacio y ahí la vi, sentada en una de las bancas del fondo, mirando el pizarrón. Una niña, o lo que parecía una niña. No se movía, no respiraba, estaba completamente quieta. Su pelo negro le cubría el rostro. Quise hablar, decir algo, pero no me salía la voz. El miedo me paralizó.
Parpadeó durante un momento y desapareció. Salí corriendo a toda prisa, hasta me tropecé con una banca y me raspé la pierna, pero no me detuve hasta llegar a la cancha. Ahí me quedé, temblando, sin saber si lo que vi fue real o si estaba perdiendo la cabeza. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente fui con el director y le conté todo. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé solo me dijo: «Te dije que no abrieras esa puerta, no sabes lo que hiciste». Y se fue, bastante enojado. No me explicó nada más, ni tampoco quise preguntar, porque algo dentro de mí ya sabía que no tenía que haber entrado ahí. Pero lo peor no fue esa noche, fue lo que empezó después, ya que desde esa noche no volví a ser el mismo. Dormía mal, me levantaba empapado en sudor, empecé a tener pesadillas rarísimas. No eran como sueños normales, sentía que me arrancaban del cuerpo. Escuchaba voces, siempre la misma, suave y aguda, susurrándome cosas que no lograba entender. Y en todos los sueños estaba de nuevo en ese salón, parado frente a esa banca del fondo, y ella, sentada, siempre con la cabeza agachada. Intenté ignorarlo, seguía dando clases como si nada, aunque los muchachos empezaban a notar que yo andaba raro. Me preguntaban si me sentía bien, que si estaba enfermo. Algunos incluso hacían bromas de mis ojeras, pero había uno especial, uno que se me quedaba viendo distinto, el cual se llamaba Ernesto, un niño callado. Un día se me acercó al final de clases y me soltó algo que me dejó helado. «Profe, usted también la vio, ¿verdad?». Le pregunté qué estaba diciendo, tratando de mantener la calma, pero bastante curioso. La niña del salón cerrado. Ella se aparece cuando uno entra. A mi tío le pasó. Ese fue el primer momento donde realmente me quebré por dentro. Sentí que yo no estaba solo en esa locura, que esto que estaba pasando no era solo un producto del estrés o de mi cabeza. Le pedí que no hablara de eso con nadie. Me dijo que su familia lo había advertido siempre: «No te acerques a ese salón, no mires hacia adentro, no toques nada». Su tío, el cual también fue maestro en esa misma escuela, había durado solo 2 semanas. Lo encontraron hablando solo en una esquina y al poco tiempo lo llevaron al hospital. Dije que eran rumores, leyendas, pero mi cuerpo ya no podía seguir fingiendo. Una noche escuché pasos en el patio. Me asomé por la ventana del cuarto que me rentaban cerca de la escuela. Vi una figura. Al principio pensé que era un perro, pero caminaba como erguido, delgada, encorvada, y se quedó quieta en la sombra, en plena oscuridad, viéndose a mi ventana. No tenía rostro. Esa noche me encerré con un crucifijo en la mano, sin saber rezar, sin saber a quién pedirle, solo repitiendo en voz baja: «Ya no, por favor, ya no quiero verla, ya quiero estar en paz», como si me estuviera disculpando con un poder divino. Al día siguiente decidí que tenía que hablar con el conserje. Él me vio llegar todo desvelado, con las manos temblando, y no preguntó nada. Me llevó hasta la barda trasera de la escuela, detrás de unas plantas secas, y ahí me contó todo. Esa niña se llamaba Mariana. Fue alumna de esta escuela hace como 20 años. Muy inteligente, muy aplicada, pero tenía problemas con los papás. Golpes, gritos, abandono. Un día vino con la cara toda golpeada. La maestra de aquel entonces, una señorita que se llamaba Rosario, quiso denunciarlo. Fue al DIF, a la policía local, pero aquí ya sabes cómo es, no hicieron nada. La voz del viejo se empezó a quebrar. Un viernes después de clases, le dejaron encerrada por accidente en el salón. Era época de lluvias, nadie la escuchó, nadie fue por ella. La encontraron hasta el lunes. Nadie sabe cómo, pero la niña murió ahí dentro, solita. Dicen que trató de salir por la ventana, pero no alcanzaba. Dicen que gritó hasta quedarse sin voz. Sentí un nudo en la garganta. El conserje me miró, como si supiera exactamente lo que yo había vivido. Desde entonces, los que entran la ven. No siempre, solo si ella quiere. Y cuando pasa, ya no hay vuelta atrás. Le pregunté si había una forma de calmarla, de liberarla o algo. Me dijo que algunos sacerdotes ya habían venido a bendecir el salón. Intentaron hacer misas, oraciones, incluso habían traído agua bendita y lo habían esparcido por todos lados. Pero no sirvió de nada. Esa niña no busca consuelo. Está buscando a alguien que se quede con ella. Esas palabras me persiguieron por días. Empecé a perder la noción del tiempo. Una madrugada, ya sin poder más, decidí volver al salón. Llevaba una vela, un rosario que me prestó la señora que me rentaba el cuarto. Quise hablar con ella, decirle que no lo olvidamos, que su muerte fue injusta y que lo sentía. Entré. El salón estaba como antes, silencioso, podrido, detenido en el tiempo. Coloqué la vela en el altar improvisado, puse el dibujo y me arrodillé. «Lo siento, Mariana, no debe haber entrado sin permiso, no debí despertarte». Y entonces la escuché. «Quédate conmigo, por favor». Sentí su respiración en mi oído.
un aliento helado. Me di la vuelta pero no vi nada, estaba solo. Las bancas empezaron a crujir y se movieron solas, como si niños invisibles se sentaran en ellas. Corrí, no me importó dejar la vela encendida ni si me caía, solo corrí. Renuncié esa misma semana, me fui sin decir adiós, simplemente dejé todo. Han pasado años pero todavía sueño con ese salón. Y lo más raro es que a veces cuando me siento solo, tengo la sensación de que alguien me observa desde la esquina del cuarto. Y en las madrugadas cuando me levanto al baño, juro que escucho sus lamentos. Una vez le conté esta historia a un amigo, esperando que me dijera que estaba loco, que fue el estrés, que lo imaginé. Pero lo único que me preguntó fue: ¿y tú cerraste bien la puerta esa noche? Y desde entonces ya no estoy seguro si se me habrá pegado. Yo no soy un hombre religioso, y eso, créeme, tiene mucho que ver con lo que te voy a contar. Todo empezó por una noticia que al principio parecía buena. El Cristo de la parroquia, esa figura que cuelga en el altar mayor desde hace décadas, empezó a llorar sangre. Así lo dijeron todos, que era un milagro, que el pueblo, por fin, estaba siendo escuchado. Pero no fue un milagro, no, fue todo lo contrario. Yo trabajaba en la papelería que está junto frente a la iglesia. Tenía años ahí, atendiendo a los niños que salían de la escuela, vendiendo lápices, sacapuntas, sacando copias, cosas normales. Nunca me había metido con nadie, y me gustaba andar de chismoso. Pero todo se volvió tan extraño que no pude evitar empezar a observar. La primera vez que vi al Cristo llorando fue un martes. Eran como las 7:30 de la tarde, ya casi cerraba. Escuché mucho alboroto del otro lado de la calle, como si fuera una procesión. Gritos, rezos, gente corriendo, y pues me asomé por curiosidad. Y ahí estaban, más de 20 personas dentro del templo, arrodilladas, llorando. Muchos tomaban fotos con el celular y lo vi, desde la puerta lo vi. Esa imagen de yeso que había estado ahí desde antes de que yo naciera, tenía una mancha roja en el rostro, justo debajo del ojo izquierdo. Pensé que tal vez algún loco le había echado pintura, como una clase de broma, alguien que lo había hecho con morbo. Pero no, la mancha no era pintura. La sangre salía lento, como si fuera realmente el Cristo el que estuviera llorando. Ese mismo día en la noche empezaron a sonar las campanas solas. No una vez, sino varias veces, como si alguien invisible las jalara. El padre de la parroquia, un señor ya mayor y muy cansado, dijo que no sabía cómo estaba pasando eso, que probablemente era por el viento o por alguna cuerda que estaba floja. Pero no hacía viento, y no había nadie dentro del campanario. La noticia se corrió como pólvora. Llegaron incluso reporteros de pueblos vecinos, incluso algunos curiosos de la capital. Todos querían ver al Cristo milagroso. El pueblo que llevaba en crisis por falta de trabajo, por la sequía, por los robos, de pronto se volvió bendecido. Pero yo ya no me sentía así. Desde esa primera noche empecé a tener sueños raros, pesadillas. Veía la imagen del Cristo en mi cuarto, en la esquina, sin moverse, pero con la cabeza ligeramente girada hacia mí, y sus ojos, los ojos estaban completamente negros. No le conté a nadie, me sentía como un loco. Pensé que era por haberlo visto de cerca, por el estrés, pero no fui el único. La señora que vendía tamales en la esquina me dijo, días después, que su hijo de 5 años amaneció con la nariz sangrando y dice que el señor del templo se metió en su cuarto. Yo le dije que no hablara así, que qué cosas estaba diciendo, que eso era un sacrilegio, pero ella insistió. Me lo dijo con los ojos llenos de miedo. Mi niño no miente, dijo que lo vio parado junto a su cama. Después otras personas también comenzaron a reportar cosas raras, sueños con el Cristo, apariciones, hasta se decía que lo habían visto caminar por dentro del templo cuando no había nadie. Y entonces comenzaron las muertes. Primero fue la hija del carnicero, se enfermó de repente, una fiebre altísima, convulsionó. El médico del pueblo dijo que era meningitis, la enterraron en 3 días. Luego fue el nieto de don Aurelio, el señor que siempre está en la plaza vendiendo elotes. El niño amaneció muerto, así, sin más, como si algo lo hubiera asfixiado mientras dormía, sin señales de pelea, ni gritos, nada. Las cosas se pusieron peor cuando una mañana el Cristo apareció con los brazos en una posición distinta. Nadie sabe cómo. Antes tenía los brazos extendidos, clavados en la cruz. Ahora los tenía ligeramente levantados, como si estuviera a punto de abrazar a alguien. Fue entonces cuando la gente comenzó a sentir verdadero pánico. Ya no lo veían como milagro, ya no le iban a rezar. Ahora iban a dejarle como ofrendas, como si intentaran calmarlo. Yo estaba seguro de que eso no era un milagro, era otra cosa. Una vecina, muy metida en cosas de la Biblia, me dijo algo que me dejó helado. Lo que está ahí no es un Cristo, es una imitación, una burla, y alguien lo trajo al pueblo.
Esa frase me acompañó durante días, una burla. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a hablar con los más viejos del lugar, con los que aún se acuerdan de cómo llegó esa figura al templo. Muchos decían que fue donada hace muchos años por una familia rica de otro pueblo. Otros decían que ya estaba ahí desde que se fundó la parroquia, pero había estado guardado por décadas. Una señora de esas que ya ni se pueden parar, me dijo. Esa imagen la escondieron por algo. Nadie quería usarla porque cuando la sacaban pasaban cosas. La última vez, un rayo cayó en la iglesia y mató al padre anterior. Sentí un escalofrío. Todo parecía apuntar a lo mismo. Esa cosa que estaba en el altar no debía estar ahí. Algo malo se había desatado. Y lo peor es que nadie quería moverla, porque si lloraba sangre, si se movía, si se manifestaba, era porque tenía cierto poder. Yo ya no aguantaba. Cerraba la papelería más temprano. Evitaba pasar por la iglesia. A veces escuchaba su llanto en mi cabeza, un lamento suave, como si de verdad estuviera vivo. Una noche lo soñé de nuevo, pero esta vez fue diferente. Estaba parado frente a mí, ya no en la cruz, sino de pie, con la túnica desgastada y los pies ensangrentados. Tenía una corona de espinas, pero no era de ramas, era como un alambre de púas. En lugar de rostro tenía una mancha negra, y al acercarse a mí, me susurró algo que nunca voy a olvidar. Aún faltan más. Desperté gritando, mojado de sudor y llorando. Al día siguiente murió otro niño. Ya iban 5 a la cuenta. Y ahí fue cuando entendí que esto no iba a parar, no hasta que alguien hiciera algo. Lo que más me dolía era saber que nadie hacía nada. El padre seguía ahí, celebrando misas con esa cosa colgada atrás, como si todo estuviera bien. Algunos fieles, todavía tercos, seguían yendo a rezarle, a suplicarle milagros. No veían lo que yo veía, o tal vez no querían verlo. Y es que cuando el miedo se hace costumbre, la gente se vuelve ciega. Cada semana decidí ya no pasar por enfrente. Me daba ansiedad verlo. Incluso cuando bajaba la cortina de la papelería, volteaba a ver al piso para no cruzar la mirada. Ya ni podía dormir bien. Soñaba con su voz, con esa frase que me había dicho en el sueño. Aún faltan más. Yo no sabía si estaba volviéndome loco, pero algo dentro de mí sentía que era cierto. Un miércoles por fin se rebasó la línea. Eran como las 4 de la tarde. Llovía. Casi no había gente en la calle, y de pronto otra vez empezaron a sonar las campanas. Pero esta vez no fue como antes, no eran 3 o 4 piques. Sonaron por más de 5 minutos seguidos, sin parar, fuertes, como si alguien las estuviera jalando con furia. Salí empapado y corrí hasta la puerta del templo. Había otras personas ahí también, y entonces vimos algo que me dejó frío. El Cristo ya no estaba en su lugar. La cruz seguía ahí, pero vacía. Las veladoras tiradas. El piso manchado como si alguien, o algo, hubiera bajado esa figura pesada de yeso por su propia cuenta. El sacerdote no apareció en todo el día. Cuando por fin lo hallaron, estaba cerrado en la sacristía, temblando, diciendo incoherencias. No hablaba con sentido. Solo decía cosas como, no era él no era, él vino a reclamar. Esto está mal. Lo llevaron al hospital del municipio y ya no regresó al pueblo. La policía fue, revisaron de todo. No encontraron rastros de robo, nada. Simplemente la imagen había desaparecido. Nadie se explicaba cómo. Pero esa misma noche varios vecinos afirmaron haberlo visto. No en la iglesia, sino caminando por las calles. Unos dijeron que lo vieron a lo lejos, parado bajo la lluvia, frente a la tienda del centro. Otros lo vieron cruzando el parque viejo, lento, como si buscara algo o a alguien. Yo no lo vi, pero sí lo escuché. Estaba en mi casa, acostado, sin poder dormir, cuando la campana sonó de nuevo. Pero esta vez no en la iglesia, sonó justo al lado de mi casa, como si colgara del cielo mismo. Y después ese lamento, ese susurro de voz, como un rezo en un idioma que no entiendo, pasó justo por mi ventana. No me atreví a mirar, no esa vez. El miedo ya no era solo por él, sino porque la gente había empezado a enloquecer. Algunos incluso decidieron irse del pueblo, otros dejaron de ir a trabajar, se encerraron en sus casas rezando todo el día. Uno incluso se quitó la vida en la plaza, dejando una carta que decía, él me mira por las noches. Y entonces, una tarde, volví a soñar con él. Pero no fue un sueño normal. Esta vez me llevó con él. Me hizo caminar descalzo por el templo. Me mostró a los niños sin vida, sentados en las bancas, callados, con los ojos blancos. Me hizo escuchar sus rezos. Me hizo arrodillarme frente a su cruz vacía. Me preguntó algo que nunca voy a olvidar. ¿Cuántos más vas a dejar morir antes de actuar? Me desperté con la garganta seca, con las manos entumidas. Sentía que me iba a dar un infarto. Y fue ahí cuando decidí hacer algo, lo que fuera. Me acordé de lo que me había hecho la anciana,
la que no podía caminar, que esa imagen estaba maldita, que había sido escondida y que nunca debió haber vuelto al altar. Así que fui con ella. Me recibió con una vela encendida y una cara que parecía saber lo que yo iba a decirle. Le conté todo, mis sueños, lo que había visto, lo que había escuchado. Y entonces me dio un hombre que vivía en un rancho alejado, que según ella había sido parte del grupo que ocultó la imagen hace décadas. Fui con él, no tenía nada que perder. Ese hombre, ya grande y con un bastón, me dijo la verdad, que esa figura no era de este pueblo, que la trajeron desde otro lugar pero que venía con algo pegado, que no era un simple objeto de devoción, sino un contenedor, que la última vez que estuvo expuesta se desató una tragedia. No es el Cristo, me dijo, es algo que se esconde detrás de su cara, algo que toma forma de lo que más temes, lo alimenta, entre más le rezan, más fuerte se hace. Le pregunté que cómo lo habían detenido. Lo sellamos con un rezo viejo, me dijo, un ritual que ya casi no se conoce, pero no servirá de nada si ya se liberó. Si lo han visto caminando, ya no es un objeto, ahora es una presencia. Le supliqué que me ayudara, que me dijera qué hacer, y solo me miró con tristeza y me dijo, ya no hay nada que hacer, muchacho, solo queda esperar a que él se termine de saciar y se vaya. Los días siguientes fueron un infierno, ya no se escuchaban risas en la calle, las campanas se callaron, los perros se escondían y las noches eran peores, porque sabías que estaba allá afuera. La figura fue vista por última vez saliendo del panteón viejo. Nadie se atrevió a seguirlo, nadie quiso saber más. La parroquia cerró durante unos días, ya nadie hablaba de él. Los que quedamos simplemente aprendimos a vivir con esa sombra, y aunque muchos creen que ya se fue, yo sé que algún día volverá, porque cuando cierro los ojos a veces puedo escucharlo, esa voz susurrando entre las paredes. Aún me faltan más almas. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra pueblo para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, este fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.